Ya no sé en qué capítulo vamos, pero estamos en nuestra segunda temporada y espero que tengamos una tercera y una cuarta, como siempre, con Juan de Solminía, en nuestro queridísimo programa Naturalmente Sostenibles. Hola Carla, ¿cómo estáis? Todo bien, pues ya preparados para nuestro invitado del día de hoy. Yo creo que estamos afinando que cada vez vamos haciendo una introducción más breve para comenzar de lleno y no quedarnos cortos en tiempo. Me parece muy bien. Les quiero presentar inmediatamente a Sebastián Domínguez, nuestro invitado del día de hoy. Hola Carla, Sebastián. hola Juan. Hola, Sebastián, ¿cómo Sebastián. estáis? Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa y por darte el tiempo para tener esta conversación. Les cuento que Sebastián Domínguez es consultor en Egon Zehnder. Él es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Chile, tiene un MBA en la Kellogg School of Management, fue consultor de Boston Consulting Group en Estados Unidos y bueno, y una larga trayectoria en diversos otros temas en el mundo público, con temas asociados al tema de empoderamiento de las mujeres. Tiene una larga trayectoria, Sebastián, y que nos trae a tener una conversación, como siempre, muy interesante en nuestro programa. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por traerme, por invitarme aquí y nada, feliz de conversar. Oye, sí, también tenemos un vínculo, ¿eh? Los tres pasamos por el mundo público, así que ahí Sebastián tiene una experiencia en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que quizás una vez ahí también nos puede comentar después, pero entremos en materia mejor para no quitar mucho tiempo. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Juan? Mira, hoy día, bueno, no sé si quizás ahí tú, Sebastián, nos puedes ayudar mejor con la introducción, para los que no conozcan a Egon Zehnder, pero yo creo que mucha de la gente que nos ve sí lo conoce, pero igual no está mal hacer una presentación por parte tuya de qué es lo que hace Egon Zehnder. Obvio. A ver, en Egon Zehnder nos dedicamos al talento y a todo lo relacionado al talento, con un nicho súper específico en directorio, gerencias generales y gerencias de primera línea, de empresas grandes y medianas también. Pero todo lo relacionado al talento, digamos, inicialmente en Egon Zehnder, eso fue hace 60 años en Suiza, fue con foco muy de búsqueda de ejecutivos, pero ya hace casi 20 años que expandimos mucho más allá de solo búsqueda, sino que desarrollamos o ayudamos a las empresas a desarrollar a sus ejecutivos y también a desarrollar a sus equipos. Entonces, es todas las necesidades de talento que están enfocadas en la primera línea y hacia arriba de los ejecutivos de grandes empresas. Y ahí, Carla, muchas gracias, Sebastián. Ahí, si ponen la presentación que tenemos preparada, en junio de este año, Sebastián elaboró este paper que traducido al castellano, ¿cierto? Es cómo los gerentes de sostenibilidad están dando forma a una nueva era de impacto en Latinoamérica. Y ahí es donde queremos centrar un poco la conversación, cómo este nuevo miembro de los famosos C-Level que se habla, está irrumpiendo en las organizaciones, y yo creo que Sebastián nos puede aportar mucho con sus conocimientos y temáticas al respecto. Así que... Obvio. Gracias, Juan. Mira, yo creo que quizás antes de entrar de lleno es el por qué se me ocurrió empezar a investigar o estudiar al respecto de esto. Es que, obviamente, y no nos podemos hacer los ciegos, como la sostenibilidad en el último año o un poco más ha estado bastante desafiada, ¿cierto? Públicamente. Y ahí un poco me nació la curiosidad de, oye, ¿qué les está pasando a los gerentes de sostenibilidad con esto? ¿Cierto? Y si es que su rol está siendo disminuido, si es que en realidad no, pero están siendo menos públicos al respecto, ¿cierto? Y con un foco muy claro en América Latina, porque nosotros habíamos hecho un estudio global y yo quería entender más cómo eso impactaba en América Latina. Entonces, poco tuve muchas conversaciones, casi 30 conversaciones con gerentes de sustentabilidad, dependiendo cómo lo llame cada uno, ¿cierto?, en su empresa, que muchas veces son también gerentes de asuntos corporativos o gerentes de personas, ¿cierto?, dependiendo de la empresa.
y tuve conversaciones con ellos para entender cuáles eran sus desafíos personales. No tanto como, oye, ¿cuál es el desafío de sostenibilidad de la empresa? Sino que no, tú como gerente, ¿cuáles son tus desafíos? Sí. Y obviamente se han estado ajustando. Hoy en día la forma en que hacen su trabajo es distinta a la que hacían antes. Y también yo hago mucho el paralelo con el Chief Transformation Officer, que es mucha gente de transformación, que puede ser de distintos sentidos, puede ser de digital, puede ser de costos, ¿cierto? Pero el gerente de sostenibilidad es en per se un gerente de transformación porque lo que quiere hacer es movilizar a la empresa. Entonces, mucho de lo que hablamos en el paper es hablar de, oye, cómo este gerente de sostenibilidad lo que tiene que hacer más que él hacer las cosas, él o ella, ¿cierto? Que ellos hagan las cosas, sino que es hacer que otros hagan por ellos. Entonces, Es un habilitar la desafío como transformación. bien transversal, o sea, uno que conversa harto con los gerentes o con las personas que lideran el tema de sostenibilidad, o sea, yo encuentro que lo estáis describiendo tal cual los desafíos que uno escucha de parte de ellos. Así es. Y obviamente, como bien, digamos, se muestra en la slide, eh, sin el respaldo del gerente general y el directorio, es imposible que ellos puedan convencer a sus pares, a las otras áreas, a los líderes de operaciones, comercial o lo que fuera, para que hagan cambios. Entonces, si no hay un convencimiento de cuál es la dirección de cambio, eh, a través del gerente general y el directorio, el rol tiene poco impacto, ¿cierto? Y ahí un poco pasamos al punto 2, que oye, reconexión interna, que quizás esa es la traducción como literal, ¿cierto? Pero es, oye, conectar con las otras áreas, hacer que las otras áreas se den cuenta que la sostenibilidad tiene un valor para ellos en particular, y por lo tanto, a través de eso, que esas áreas hagan suyas la sostenibilidad. Eso creo que es como lo principal. Y ahí pasamos al tercer punto, que es, oye, ¿qué es lo que lo hace súper efectivo? Es a través de la empatía, el poder tener un altísimo nivel de colaboración, ¿cierto? Puras habilidades, competencias, como le decimos nosotros, que son de relacionarse con los otros, de hacer que los otros entiendan cuál es el problema, por qué es beneficioso para la compañía, ¿cierto? Y quizás el punto 4 resuma todo eso. Yo creo que lo que más me quedó a mí de todas las conversaciones es que, uno, la sostenibilidad no ha tenido un freno, ¿cierto? Sino que las empresas partieron por lo que era más accesible dentro de la sostenibilidad, ¿cierto? Y eso probablemente era lo que tenía menos costo, lo que era más simple de hacer, más fácil de hacer. Y estamos en una etapa en donde las empresas han llegado a un momento en donde quizás es una encrucijada de, oye, de todas estas opciones que yo tengo que hacer, en todas voy a tener que invertir probablemente, voy a tener que hacer quizá un cambio de modelo de negocio, entonces se requieren esfuerzos más grandes. Y ahí es donde las empresas que están convencidas van a hacer esos cambios. Pero también es solo cuando haya un retorno claro. O sea, si no hay un retorno, o sea, es imposible que esto funcione. Oye, Sebastián, tengo dos dudas. Obvio. Por una parte, esto es lo que vemos aquí en este slide. Estos 4 puntos son como el resultado de esas conversaciones, o sea, son como las necesidades y los desafíos que identifican los propios gerentes de sostenibilidad y que por lo tanto se asumen como estos son los grandes desafíos que enfrentan estos cargos. Y la otra pregunta que te la dejo al tiro tirada, como hombres versus mujeres en los cargos. No sé si hay algo sobre eso, si está más cargado para un lado o para el otro. Te lo pregunto específicamente por lo que dijiste del tipo de habilidad que se requiere mucho del relacionamiento, que eso generalmente está más asociado a que las mujeres, por ejemplo, no sé si hay alguna relación en eso. Sí, una buena pregunta. Bueno, a lo primero, quizás estos 4 puntos son la manera de estructurar el paper, no necesariamente son los 4 desafíos de los CSOs. Eso quizás como para responder bien directamente a tu pregunta. Y lo segundo, una pregunta, no lo había pensado en realidad.
está bastante equilibrado, diría, entre hombres y mujeres, pero también eso tiene un sesgo, ese equilibrio, porque eso no significa que lo que los haga mejor está equilibrado también, Claro, ¿cierto? claro. Entonces, pero también pasa que muchas veces este rol está pegado al de asuntos corporativos, el rol de asuntos corporativos está más relacionado quizás a un abogado o profesiones que son un poquito más masculinas en general, o históricamente más masculinas. El N te diría que está súper equilibrado. Bueno, yo creo que en términos de personalidad es bien de lo que tú dices, oye, de gente que le gusta conectar con otros, que le gusta ir más allá. Y pasa también que vi muchas veces las segundas líneas de estos gerentes de sostenibilidad que eran muy técnicos, extremadamente técnicos, y que yo creo que eso puede ser un pero para su crecimiento, porque la función es extremadamente técnica, el saber, digamos, la tecnología que puede llegar a reducir de manera más eficiente, digamos, el carbono o lo que fuera, es extremadamente técnico. Pero el rol de gerente de sustentabilidad básicamente no le importa nada lo técnico, es un rol 100%, no sé si político llamarlo, pero de que tiene que hacer. De liderazgo y transformacional, como lo que decía ahí al principio. Claro. Pero, y ahí, claro, ahí nosotros, perdona, Carla. Dale. Bueno, de ahí es que dentro del paper aparece este como salto que hoy día se están pegando los gerentes de sostenibilidad, ¿cierto? Saltando como de solamente el medir, quedarse, porque muchas veces, pues yo ya llevo un par de años en tema de consultor, tú decías ya, bueno, partamos midiendo, pero hoy día lo que ustedes están proponiendo y lo que obviamente sale de la evidencia que ustedes recabaron, es que ya como que están dejando ese lado como más numérico y están pasando ya a tomar una posición mucho más estratégica dentro de la compañía. Y ahí me queda como una duda que cuando hablamos de ese tópico dentro del paper que habláis de la I, como de la reconexión interna, es como que el gerente de sostenibilidad tiene que tener contacto con el de operaciones, con el comercial, con los distintos actores internos dentro de su misma línea o línea más abajo. Yo como que trato de ir más a otras líneas. ¿No se tiende a confundir un poco también con el rol que tiene el gerente general o no se toparían en algunas líneas? ¿Cómo lo ves tú? Porque si ya toman este rol un poco más estratégico, ¿en qué parada va a quedar el gerente general? Sí, o sea, yo creo que en parte se topan en el sentido de que estratégicamente, o sea, los dos tienen que estar de acuerdo hacia dónde va la cosa, pero el gerente general está pensando en todo, ¿cierto? En que la estrategia de sostenibilidad también tiene que tener un impacto en la última línea positivo, ¿cierto? En que genere la sostenibilidad de la misma compañía en el mediano plazo, ¿cierto? Entonces, pero el gerente de sostenibilidad es el encargado de hacer que las cosas pasen también, porque la estrategia muy bonita en el papel, pero de nada sirve la estrategia si es que no la llevas a cabo. Entonces, al final, el encargado o el responsable de que esa estrategia de sostenibilidad se transmita a las otras áreas es el gerente de sostenibilidad y el gerente general es el que le da el mandato y le da el norte. Entonces, yo creo que ahí, a pesar de que obviamente tienen que estar pensando en la estrategia, tienen que estar ejecutándola al mismo tiempo. Entonces, el gerente general no es el adecuado o el responsable de llevarla a ejecución. Obviamente, tiene que haber un tándem ahí, de que tiene que haber una buena relación, porque si el comercial o el operaciones no están convencidos de que esta estrategia de sostenibilidad es la adecuada, bueno, tienen que entrar gente general a decirles, oye,
esto es lo que acordamos, ¿cierto? Entonces, siempre hay un tándem que tienen que ir haciendo para que les haga sentido de negocio al final. Sí. Oye, hablemos un poco ahora como de habilidades. Algo ya habías gozado al principio, pero a ver si podemos como profundizar Sí. un poco en esto. A ver, yo creo que como el titular es hacer que las cosas pasen a través de otros, ¿cierto? Y para mí es clave para movilizar a otros la empatía. Entonces, yo me pongo en el lugar del otro y digo, oye, a ver, este gallo de operaciones está estresado, lo están empujando por los márgenes, tiene una huelga, entonces yo me debo poner en su lugar y decir, oye, ¿cómo yo hago que a él le preocupen estas cosas? Entonces, el gerente de sostenibilidad, los buenos gerentes de sostenibilidad son muy empáticos en poder decir, oye, a ver, Juan, ayúdame con esto. Yo sé que a ti te preocupa esto, pero yo creo que si tú haces esto, esto te va a ayudar a ti de esta manera, ¿cierto? Y eso significa que tengo que ir adaptando el mensaje a cada uno de los interlocutores. No puedo decirle a todos lo mismo porque a cada uno le importan cosas distintas, ¿cierto? Y el ir simplemente como, oye, esto hay que hacerlo porque el gerente general lo dijo o el directorio lo dijo, eso nunca va a tener, digamos, el, digamos, que permee la organización. Es difícil que simplemente una directriz pueda permear en la organización como en el mediano plazo. Obviamente hay ciertos momentos en donde hay que ocupar esa herramienta, pero no de entrada, ¿cierto? Yo creo que desde la empatía va cayendo todo lo demás, ¿cierto? El poder influir en la organización, poder vincularte externamente, ¿cierto? Poder colaborar con otros y también ceder, ¿cierto? El decir, oye, este era mi proyectito perfecto, pero en realidad el área de operaciones me hizo estos cambios que igual creo que pueden ser buenos, el área comercial, entonces como ir adaptándose a estar abierto a que las cosas cambien, no simplemente decir, oye, este es mi proyecto y no quiero que nadie se meta, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas caen en que tiene que ser gente que vibre con el tema, pero que no sean activistas. Yo creo que el activista en este rol se puede perder muy fácilmente porque, porque el activista genera anticuerpos, genera pelea. Eso aleja más que acerca cuando tenéis que movilizar al resto. Y también por eso yo siento que las vueltas de péndulo que nos hemos dado en sostenibilidad en los últimos años, también es porque cuando estaba de moda, ¿cierto? Los activistas tomaron un rol más preponderante y empezaron a pasarse en demasiado y empezaron a quizás hacer que ciertas cosas se aprobaran sin que tuvieran sentido de negocio. Y ahora que no está de moda, ¿cierto? Llegaron los antiactivistas, por decirlo así, o los antisostenibilidad, a decir, oye, ¿vieron que lo que hicimos antes no tenía sentido de negocio? Entonces, al final, como creo que lo importante es que la persona que tiene que estar acá tiene que estar pensando en el negocio. No puede ser... ¿Y en qué momento estamos ahora del péndulo? Yo creo que estamos un poquito más balanceados. Yo creo que estamos más balanceados. Sí creo que hay cosas que están pasando en Estados Unidos que la encuentro que me dan susto, por decirlo así, en el sentido de que creo que no debiéramos tener miedo a decir, oye, si esto tiene sentido de negocio hay que hacerlo, empezar a cambiar el nombre a las cosas simplemente porque alguien le tiene miedo a un nombre de sustentabilidad o diversidad y equidad de género, como ese tipo de cosas creo que son un poco más como que se parecen más a una cancelación, ¿cierto? Que a un real sentido de negocio. Yo creo que para mí lo más relevante es que las iniciativas de sustentabilidad se basen en, oye, esto le hace bien al negocio, ¿cierto? Y eso muchas veces es una medida de mediano o largo plazo, ¿cierto? Pero si le hace bien al negocio, o sea, yo pienso, o sea, en proyectos de minería o energía, o sea, sin estar de acuerdo con las comunidades, sin hacerle daño a los medio ambientes que están cercanos a ellos, o sea,
los proyectos no van a ser exitosos. Entonces, las empresas se tienen que adelantar a eso. Y entonces, por eso creo que ciertos proyectos de sustentabilidad tienen mucho sentido de negocio, porque si no, los proyectos van a ser inviables. Igual, eso pasa en algunos, o sea, hay industrias en las que ese rol es mucho más clave que en otras, porque efectivamente depende de eso. Hoy día que está en Chile mucho la conversación sobre permisología, temas de, obvio, como proyectos que tienen impactos ambientales o sociales, o sea, las industrias que estabais diciendo, energía, minería, son súper claves para eso, porque tienen además una conversación derivada que tiene que ver con desarrollo, con atracción de inversión, entonces se vuelve aún más relevante. Yo creo que el desafío ahí también es como quizás algunas otras empresas que no son tan, digamos, críticas para efectos de eso, cómo ahí también se logra ir desarrollando, o si es que el perfil es el mismo o es distinto, porque ahí puede ser haber como otro grupo. No, de acuerdo. Yo igual siento que lo que describimos es atemporal, en el sentido de que sigue siendo un rol transformacional. Y para poder transformar, tú necesitas empatizar, colaborar, entender al otro y moverlo, ¿cierto? Y eso creo que en cualquier contexto. En un contexto mucho más favorable, probablemente el activista tiene más espacio para hacer cosas, pero creo que eso no debería ser lo correcto. Oye, si avanzamos un poco en lo que tenemos acá, sin detenernos demasiado, hay como ciertos como arquetipos, ¿no? como que se pueden identificar. Entonces, a ver si podemos comentar un poquito de esto. Sí, o sea, yo siento que esto es mucho más temporal, en el sentido de que cada empresa, por ciertos momentos, requiere un tipo de gerente de sustentabilidad distinto, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la necesidad del momento, de la estrategia de sostenibilidad del momento, el gerente de sostenibilidad tiene que ir amoldándose y puede que necesite cambiar, ¿cierto? Yo creo que, de nuevo, en las industrias que hablamos, las industrias más pesadas, se necesita una mezcla, ¿cierto? Un gallo de políticas públicas, ¿cierto? Un gallo de comunicaciones, un gallo de medio ambiente, ¿cierto? Una industria de salud, por ejemplo, probablemente mucho más de políticas públicas, ¿cierto? Industrias reguladas, mucho más de poder influir en el regulador. Y probablemente en industrias tipo más la bancaria, un Champion of People hace mucho más sentido, de que el impacto de la banca está mucho más a través de las personas que desde la sostenibilidad directamente, es mucho más indirecto el efecto. Entonces, son distintos tipos de spikes. Pero Sebastián, hay una pregunta, volviendo como, ¿es necesario o es más bien, porque yo, ¿cómo te lo planteo? Como que esto igual uno lo puede subcontratar de repente, o sea, sí. quizás como volviendo a la lámina anterior, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de las habilidades, de la empatía, o sea, yo puedo ser o sea, supongamos ya una empresa de energía que tenga un declive, obviamente por el tema medioambiental, claro, quizás sería muy pertinente tener a alguien con el expertise medioambiental, pero quizás ese experto no tiene ni la empatía y no logra traspasar ni una capa. No, 100%, 100%. Pero por eso dice Spike, porque es una habilidad que tiene más que el resto, dependiendo de la necesidad puntual, ¿cierto? Más que sepa solo de eso, que son cosas distintas. Entonces, si uno dice, oye, yo tengo estas 5 competencias, las tengo del 1 al 5, yo esperaría que el gerente de sostenibilidad tenga mínimo 3 en todas, ¿cierto? Y quizás un spike en 5 en la que más necesito, ¿cierto? Pero yo creo que son, y por eso digo que son más temporales, pero creo que esto es mucho más de experiencias que ha tenido la persona, y lo que hablamos antes es mucho más de competencias. Una competencia, si tú lo hiciste en un lugar, vaya a poder hacerlo en otro. La empatía, ¿cierto? Pero es distinto el medio ambiente, que es mucho más de experiencia. Si no lo hiciste antes, es difícil que lo vayas a hacer. Súper interesante como el cruce, que no lo había pensado nunca, ¿verdad? Como de este perfil y cómo se cruza con el tipo de industria, que es lo que requiere más la industria, y con el momento de la empresa. Y ahí me surge como la duda de si esas
como habilidades o esos fuertes o esa fortaleza que debe tener, si va cambiando a lo largo del tiempo, también de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿eso significa que tiene que ir cambiando la persona? O sea, me refiero a que si la gerente de sostenibilidad era Carla Fuentes, después en verdad debiera ser Juan, o también ves que puede haber como una transformación de la misma persona en ir desarrollando esas distintas habilidades. Yo creo que depende muchísimo. Ahí ya estamos jugando al mago, digamos, pero yo creo que hay ciertas situaciones que sí se necesita un cambio, ¿cierto? Pero yo creo que es altamente probable que alguien que haya tenido las habilidades que recién acabamos de hablar, las competencias que acabamos de hablar, que esa persona pueda subcontratar la expertise específica, como decía Juan, a que no. Pero hay contextos que no te permiten eso. O sea, por ejemplo, no sé, el desastre que hubo en Samarco, en Brasil, ¿cierto? O sea, en ese momento necesitaba a un experto en comunidades y en reparación al mismo tiempo. Entonces, no me acuerdo, yo creo que cambiaron gente de sustentabilidad, no me acuerdo específicamente, pero el punto es que hay ciertas situaciones y contextos que te obligan a tener a alguien que tenga un spike muy claro. Es bien caso a caso, en el fondo. Y va a depender de ciertos momentos de crisis también. Oye, en los minutos que nos quedan de esto, Juan, si querías hacer como un contexto para hablar unos par de minutos sobre esto. Sí, no sé si nos va a alcanzar mucho, pero aquí tú lograste dentro de tu estudio hacer una comparación entre lo que se habló a nivel general y lo que habló y lo que se habló a nivel de la TAM y de cómo era esta participación del CEO dentro de la agenda de sostenibilidad. Y ahí hay unos resultados bastante disímiles, por lo menos así en el gráfico se ve, no sé cómo lo ves tú. Sí, o sea, yo creo que para mí tiene toda lógica del mundo, en el sentido de que el gerente general de Latinoamérica está mucho más enfocado en, ¿cierto? Hoy en día, en cuáles son los resultados de la compañía, etcétera, etcétera. Tiene un scope mucho más local en general. Por eso si tú hablas un gerente general global, ¿cierto? En donde, oye, si estás hablando con, no sé, Bayer, oye, tiene un impacto mucho más grande y por lo tanto tenés que tener la mirada mucho más adelante. Entonces yo creo que eso obliga a que los CEOs globales sí estén pensando en esto mucho más, pero también porque lo ven como un riesgo. O sea, al final, el no preocuparse de la sostenibilidad es un riesgo porque son muchos flancos abiertos. Y es un riesgo la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Entonces, yo creo que a mí me hace lógica por el rango de impacto y qué tan adelante tienen que estar pensando los CEOs. Y yo creo que también hay algo te diría, los latinos comparados con el mundo somos más conservadores mentalmente. Y eso significa que ante temas nuevos vamos a demorarnos más en aceptarlos. Entonces, esos dos factores a mí me hacen lógica esos resultados. Oye, para el que quiera profundizar más en este estudio, en esta publicación, pueden ver abajo el link que dejamos para todo el que quiera profundizar y revisar más. Y si quieren contactar a Sebastián, también nos pueden escribir directamente para profundizar sobre esto. Se nos acaba el tiempo, Sebastián, te queremos dar infinitas gracias por esta conversación. No sé si te pasó a ti, pero se pasó volando. Se pasa súper rápido, sobre todo cuando son temas que a uno le interesan mucho. Así que, Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación, y a todos los que nos vieron, ya saben, nos encontramos en un próximo capítulo. Muchas gracias por todo. Gracias, Sebastián. Un gusto, Carla y Juan. Que estén muy bien.